Bien, estimados participantes, muy buenas noches. Como es de su conocimiento, el día de hoy se va a desarrollar la 10ª y última sesión del curso virtual de propiedad inmueble. En esta oportunidad nos acompaña como ponente el doctor Luis Dandy Esquivel León. Él es abogado y maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios concluidos de doctorado en Derecho en la misma casa de estudios. Él es coautor del libro La rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en la legislación peruana, del Instituto Pacífico en el año 2019, y ha participado como comentarista en el libro colectivo Comentarios al Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios en SUNAR 2019 y en el tomo 6 de la obra Nuevo Comentario del Código Civil Peruano, del Instituto Pacífico 2022, dirigido por el doctor Juan Espinosa Espinosa. A su vez, ha sido expositor de diversos eventos académicos y autor de diversos artículos jurídicos y exmiembro de la red de capacitadores de la SUNAR y docente en la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo, en las cátedras de Derecho Societario, Obligaciones, Notarial y Registral. Actualmente, él es presidente de la 4ª Sala del Tribunal Registral. Le damos la cordial bienvenida, doctor Luis Dandy, y agradecemos mucho su participación y ponencia en este presente curso de actualización. Muchas gracias, Rosita. Bueno, creo que vamos a iniciar, ya son las 6:09. Voy a compartir pantalla para iniciar esta capacitación, ¿sí? Muy bien, bueno, saludar a todos los participantes que están llevando esta capacitación. Entiendo que son varios módulos, varios temas que están desarrollando. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los acuerdos y precedentes de observancia obligatoria en el registro de predios de manera general, y vamos a abordar algunos casos que ha visto el Tribunal Registral en relación al derecho de servidumbre, el derecho de uso y habitación. Bueno, para empezar, debemos nosotros plantearnos lo siguiente, ¿no? Para abordar el tema de precedentes, siempre va a ser necesario tocar el tema de la predictibilidad, ¿no? Que nosotros podemos ver que está prevista en la Ley 27444, en el numeral 1.5, en el artículo preliminar, ¿no? En el artículo 4. ¿Qué nos habla este principio de predictibilidad o de confianza legítima, ¿no? Que las actuaciones de la autoridad administrativa tienen que ser congruentes con las expectativas legítimas de los administrados, ¿no? Que razonablemente estos pronunciamientos que va a emitir la administración pública tienen que haber sido generados con la práctica, ¿no? Y los antecedentes administrativos. Esto básicamente es la predictibilidad, ¿no? De que un administrado sepa desde que va a iniciar su procedimiento, tenga más o menos la idea de cuál va a ser el resultado del mismo, ¿no? Y para eso contribuye el tema de los criterios, ¿no? Mucho se suele hablar a nivel de las instancias registrales de que hay que seguir ese criterio o hay que seguir tal criterio. Así nosotros podemos darnos cuenta ya desde la práctica que siempre nos vamos a topar con criterios pro inscripción y criterios pro observación, ¿no? Entonces, cuando nosotros adoptamos un criterio, estamos siguiendo esa línea de congruencia en los pronunciamientos que emitimos, ¿no? Acorde con el principio de predictibilidad. Y siempre es importante tener en cuenta de que puede que haya un criterio ya establecido, ¿no? Incluso con carácter de observancia obligatoria, pero existe también la facultad de la autoridad administrativa de poder apartarse de ese criterio, explicando las razones por las cuales se aparta del mismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver una serie de supuestos que también se dan a nivel de las instancias registrales, a nivel del procedimiento registral, donde vamos a aplicar este principio de predictibilidad o de confianza legítima. En ese sentido, es importante también destacar lo que señala este numeral
en el sentido que la autoridad administrativa se va a someter al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. Si bien yo les había señalado de que una autoridad puede apartarse de un criterio previamente establecido, pero no lo puede hacer de manera arbitraria, sino que tiene que exponer las razones por las cuales se aparta de ese criterio. Eso básicamente supone un tema de motivar la decisión, ¿no? Y no solamente porque me parece que no es así, que debo cuidarme y mejor observo, ¿no? Ese tipo de pronunciamientos sí se convierten en decisiones arbitrarias. Y el procedimiento, cualquier procedimiento administrativo en general, proscribe las prácticas de las decisiones que impliquen una arbitrariedad, ¿no?, en los pronunciamientos que emiten las instancias administrativas. Entonces, la autoridad administrativa no puede variar de manera irrazonable e motivar la interpretación de las normas aplicables. Por eso es importante saber cuál es esa línea, ese criterio que se tiene que seguir dentro de lo que es el procedimiento registral. Es como esta imagen, básicamente, ¿no? Imagínense, acá pues hay un señor que está caminando sobre una cuerda que está sujetada por dos manos distintas. Si no se sigue la línea, pues se va a tambalear, ¿no? Entonces, lo que hace más sólida es que se siga con el mismo criterio, o sea, que esté tenso, digamos que se pueda sujetar con la misma fuerza con la que su contraparte lo está haciendo, ¿no? Esa es la predictibilidad, digamos, en un modo gráfico. Entonces, lo que nosotros tenemos que orientar nuestros pronunciamientos, siempre hay que tener en cuenta si hay un criterio previamente establecido. Y si hay un criterio previamente establecido, se entiende que yo debería sujetarme a ese criterio, ¿no? Vamos a ver que también hay otros principios que hay que tener en cuenta al momento de la aplicación de estos principios. Pero lo importante es tener en claro eso, ¿no? De que si yo quiero apartarme de un criterio previamente establecido, y más aún cuando este es de carácter de observancia obligatoria, tengo que exponer las razones por las cuales me aparto, ¿no? Entonces es importante primero tener en cuenta esta primera premisa, ¿ya? Ahora, en cuanto a los precedentes administrativos, que fíjense, en un inicio habíamos hablado acerca de los criterios que van a determinar la predictibilidad en una decisión administrativa. Ya los precedentes administrativos van a tener un carácter mucho más general, ¿no? Así, la ley 27444 señala que los actos administrativos que al momento de resolver un caso particular van a interpretar de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, ya van a constituir precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad. Nosotros, a nivel registral, tenemos los precedentes de observancia obligatoria que se adaptan en el pleno registral, ¿no? Ya les voy a explicar un poco cuál es este mecanismo y cómo se llegan a adoptar, para también entender cuál es el proceso que sigue un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Entonces, mientras esta interpretación que se ha dado a un determinado caso, que ya tiene un alcance general, que es aplicable para otros casos más que se presenten con similares características, mientras esta interpretación no sea modificada, se tiene que aplicar y todas las instancias están obligadas a acatarlo, ¿no? Ahora, dichos actos tienen que ser publicados conforme a las reglas establecidas también en esta ley, ¿no? De ahí vamos a ver que una de las formalidades, por ejemplo, del precedente, es la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Ahora, los criterios interpretativos establecidos por las entidades pueden ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. En efecto, hemos tenido, y hay varios casos, en relación a acuerdos que ha adoptado el Tribunal Registral, dejando sin efecto un precedente. Entonces, no quiere decir que cuando se adopta un precedente, este es inmutable en el tiempo, ¿no? Que no puede modificarse, no puede cambiar, no puede dejarse sin efecto. Por el contrario, si esa interpretación, atendiendo a nuevos argumentos, se determina que no es adecuada,
o por las circunstancias del caso puede que sea contraria al interés general, ese precedente se puede dejar sin efecto, ¿no? Pero también hay una vía, ¿no? No es simplemente porque se nos ocurrió de que los argumentos contrarios ahora nos parecen más sólidos y lo dejamos sin efecto, ¿no? Tiene que también existir una formalidad para dejar sin efecto un precedente, ¿ven? Entonces, la interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. Esto también es algo muy importante, porque si es que existe un precedente de observancia obligatoria, no quiere decir de que lo vamos a aplicar a situaciones anteriores, ¿no? Salvo en el caso que, por ejemplo, este precedente permita la inscripción de un determinado acto. ¿Y cómo se da esta nueva aplicación a esta situación? Que siendo la misma, con un precedente anterior, no podía acceder al registro, pero con el nuevo criterio de interpretación ahora sí puede. Pues sería con una nueva presentación, ¿no? A través de un nuevo asiento de presentación, de un nuevo título. De esta manera se estaría generando una situación o una interpretación cuyo contenido es más favorable al administrado, porque bajo los alcances de una interpretación o un precedente que ha sido dejado sin efecto o un precedente que interpreta de modo distinto y permite el acceso al registro de un determinado acto, sí podría entonces acceder al mismo, ¿no? En todo caso, como señala bien acá este dispositivo legal referido a los precedentes administrativos, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes. En efecto, y este tiene que ver también con el tema de la seguridad jurídica, porque si no, imagínense, se aprueba un criterio en sentido contrario, tendríamos nosotros que revisar todas las inscripciones, ¿no? Dejando de lado el principio de legitimación que es propio del procedimiento registral, ¿no? Cuyos efectos sustantivos hacen presumir al contenido de ese asiento como cierto y como válido. Entonces, esa modificación que se puede hacer a los criterios de interpretación que están sostenidos en un precedente no va a facultar para que la entidad administrativa pueda revisar de oficio los actos que hayan ya quedado firmes, ¿no? Pero es un tema de seguridad jurídica, ¿no? Ahora, ya un poco desembocando este tema de la predictibilidad en relación al procedimiento registral, ustedes conocen estos supuestos que tienen que ver con las reglas de calificación registral, ¿no? Básicamente nosotros lo podemos ordenar en dos estadios, ¿no? Reglas que son netamente aplicables para la primera instancia y reglas también que es importante que lo conozcan de cómo tiene que actuar el tribunal registral en relación a los criterios de predictibilidad, ¿no? En base a los pronunciamientos que ya se hayan resuelto en anteriores oportunidades. Entonces, para ver este primer estadio que está referido a las reglas de calificación registral de la primera instancia, vamos a desarrollar brevemente cada uno de los supuestos, ¿no? El primer supuesto que se presenta es cuando el registrador conoce un título que previamente ha sido liquidado u observado por otro registrador, ¿no? El caso típico es cuando un registrador se va de vacaciones, ¿no? Solicita una licencia, un permiso, ¿no? Y se le encarga a otro registrador, ¿no? En este caso, el registrador que está a cargo del título, la regla de calificación expresa en el reglamento nos dice que no puede formular nuevas observaciones a los documentos ya calificados. Pero fíjense, de manera ya positiva, le dice, ojo, tú no puedes formular nuevas observaciones, pero sí puedes dejar sin efecto las que se han formulado con anterioridad, ¿no? Entonces, acá tenemos dos posibilidades, ¿no? Que va a poder ejecutar el registrador que está a cargo de la calificación. Dejar sin efecto las observaciones que han sido formuladas por el anterior registrador y digamos que una obligación que implica una omisión, ¿no? Un deber de no formular nuevas observaciones.
Entonces, eso es básicamente lo que se puede señalar en relación a ese primer supuesto. Vamos a hablar que para esta regla también van a existir algunas excepciones, ¿no? Que me imagino que es muy conocido por ustedes, ¿no? Pero vamos a ver también cómo podríamos aplicar adecuadamente estas excepciones, ¿ya? El segundo supuesto es cuando en una nueva presentación el registrador conozca el mismo título o uno con las mismas características de otro anterior calificado por él mismo, aunque los intervinientes en el acto y las partidas registrales a las que se refiere sean distintos, ¿no? Entonces acá ya hablamos en realidad de varios supuestos dentro de uno más general, ¿no? El primer supuesto es aquel que el registrador, el título, venció, ¿no? Y el registrador conoce del mismo título, ¿no? En otra presentación, ¿no? Con otro asiento de presentación. Entonces ahí el registrador se encuentra, si el título se encuentra observado, ¿no? O hubiera sido tachado por caducidad, sin que se hubieran subsanado los defectos advertidos, en cualquiera de estas dos circunstancias, no va a poder realizar nuevas observaciones, como el criterio anteriormente establecido, ¿no? Y puede desestimar más bien las observaciones. Ahora, si este título que había conocido antes, o uno con similares características, fue inscrito en esa oportunidad, o se encuentra liquidado, ¿no? Pero no se pagó los derechos registrales a tiempo y caducó la vigencia del asiento de presentación. En este caso, además de que no se puede ya formular nuevas observaciones al título, se tiene que proceder a la liquidación o inscripción, según sea el caso, ¿no? Respetando el tema del criterio previamente establecido. A este supuesto también vamos a ver que le va a ser aplicable las reglas de excepción a esta calificación. Y tenemos un supuesto también muy interesante, que es cuando el registrador conoce el mismo título cuya inscripción fue dispuesta por el tribunal registral, o uno con las mismas características, aunque los intervinientes en el auto y las partidas registrales a las que se refiere sean distintos. Entonces, en este caso sí, la regla es de que se tiene que sujetar al criterio establecido por la segunda instancia, ¿no? Y acá hay que sí tener bastante cuidado, ¿no? Porque hay muchos casos, por ejemplo, donde nosotros vamos a encontrar criterios de la segunda instancia, ¿no? Pero estos se van a convertir de obligatorio cumplimiento para el registrador al que le apelaron, ¿no? Un título. Entonces, si en ese caso el tribunal en una de las apelaciones dispone la inscripción, entonces el registrador, cuando conozca otros títulos con similares características, tiene que sujetarse ya a ese criterio. Ya ahí hay una obligatoriedad, fíjense, sin que ese criterio seguramente sea un precedente, pero ya es un criterio que él tiene que seguir. De ahí en adelante, ¿no? Puede que antes tenía otro criterio. Por ese motivo fue que observó, por ejemplo, ¿no? Entonces el administrado apela, la segunda instancia le da la razón al administrado, revoca la observación y dispone la inscripción. Entonces, este registrador, cuando vea títulos similares en una oportunidad posterior, no va a aplicar el criterio que él tenía, ¿no? En el momento que observó el título, sino que ya se encuentra obligado a aplicar ese criterio que le revocaron. Entonces, para los casos posteriores va a tener que disponer también la inscripción, porque él se va a sujetar a ese criterio que ya ha definido el tribunal registral. Estos señores, estas reglas de calificación de la primera instancia, suponen criterios de predictibilidad, ¿no? Que hay que tener en cuenta, con las atingencias desarrolladas, por ejemplo, en los anteriores casos, donde se podía dejar sin efecto las observaciones formuladas con anterioridad. Pero fíjense, en este tercer supuesto no sucede lo mismo, ¿no? Supongamos, les voy a poner un ejemplo, a ver.
Supongamos que yo observo un título y muchas veces el tribunal advierte que habían otros defectos más, ¿no? Dice, se reformula y amplía incluso la observación, porque en la primera instancia no se percató. En ese caso, no es que yo pueda dejar sin efecto, ¿no? Porque ahí yo estoy obligado a cumplir acá lo dispuesto por la segunda instancia, ¿no? Y tengo que acatar en sus propios términos, ¿no? Porque si no, imagínense, no existiría la predictibilidad ni tampoco coherencia, ¿no? En relación a la segunda instancia, pues porque yo podría dejar sin efecto y eso no es posible, ¿no? Entonces eso no es posible. Por eso hay que tener mucho cuidado con los casos que nos puedan venir. ¿Bien? Entonces, ahora con relación a las excepciones de las que les hablaba, que ya conocemos las reglas de calificación, pero esas reglas de calificación pueden ser enervadas en 3 supuestos, ¿no? O sea, el registrador no está obligado al acatamiento de lo que hemos señalado anteriormente cuando se advierta, por ejemplo, una causal de tacha sustantiva. En ese caso, volviendo quizá al primer supuesto, cuando un registrador ha conocido un título que ya había sido, por ejemplo, liquidado por otro registrador, se da cuenta de que el título, hay un supuesto de causal de tacha sustantiva. En ese caso, el registrador sí está facultado para poder tachar el título, ¿no? Y no sujetarse a las reglas de calificación establecidas en este cuadro. En ese sentido, no tiene por qué seguir esa línea de predictibilidad de la que habíamos hablado, en el sentido de que tenga que dejar sin efecto las observaciones o no formular nuevas. Acá sí se le faculta a la primera instancia a que pueda tachar sustantivamente el título. Lo mismo ocurre cuando no se ha cumplido con un requisito expresa y taxativamente exigido por una norma legal, ¿no? Respecto al acto de derecho que se está solicitando inscribir. Y el tercer supuesto es cuando surja algún obstáculo que mande de la partida registral y que no existía al calificarse el título primigenio, como podría ser, por ejemplo, una medida cautelar de no innovar, ¿no? Entonces eso cambia el escenario. Entonces eso faculta a que las instancias registrales rompan esas reglas de calificación a las que habíamos hecho referencia, y faculta que el registrador pueda tachar sustantivamente el título, ¿no? O observar si es que no se ha cumplido algún requisito de manera expresa y taxativa por alguna norma legal, ¿no? Esto es lo que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, yo lo que siempre digo en la primera instancia, no hay que tener miedo cuando aplicamos también la excepción a esta regla, ¿no? En lo que sí hay que ponderar, y esto es muy importante para las instancias registrales, es si no nos encontramos frente a estos 3 supuestos. Es decir, si yo estoy conociendo un título que ya ha sido liquidado por un anterior registrador, ¿no? Y veo que yo no puedo advertir que hay una causal de tacha sustantiva, veo que en realidad no se ha cumplido con todos los requisitos expresamente establecidos, ¿no? Veo que no se ha modificado la situación como se calificó en un inicio, pero hay un temita que está siendo discutible, que eso es muy peculiar en la primera instancia, ¿no? Hay un tema que no se ponen de acuerdo entre los registradores. Hay uno que interpreta en un sentido, hay otro grupo que interpreta en otro sentido. Por ejemplo, el registrador que me antecedió, él era de proinscripción respecto a ese tema, ¿no? Entonces, para él no era materia de observación, porque no lo señala ninguna norma, no lo exige ninguna norma, no es causal de tacha sustantiva, ¿no? Y lo liquidó. Y llego yo, pero yo sí manejo el otro criterio, pues a mí yo creo que la interpretación es distinta. En ese caso, por ejemplo, por eso les decía hay que ponderar, como yo no me encuentro en estas tres excepciones, yo estoy obligado a acatar la regla de predictibilidad. Es decir, yo no puedo formular una observación sobre la base de un criterio, sin tener un sustento en un requisito expreso y taxativamente exigido por una norma legal.
porque si yo lo hago, ya estaría cometiendo una arbitrariedad, ¿no? Y eso está proscrito dentro de cualquier procedimiento administrativo y también en el procedimiento registral. Por eso es importante conocer y establecer esto. O sea, yo debo encajar tal cual la excepción. ¿Es causal de tacha sustantiva? Sí, ya. Muy bien. Si no es causal de tacha sustantiva, ha cumplido con los requisitos express y taxativamente exigidos por las normas legales, y no hay ningún obstáculo en la partida, bueno, tengo que seguir la regla de predictibilidad, que yo no puedo ya formular otras observaciones a un título liquidado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas serían las excepciones que hay que tener en cuenta y las reglas de calificación que hay que tener en cuenta en la primera instancia. Ahora, en la segunda instancia registral, también hay reglas de calificación que se tienen que seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar, el tribunal registral no puede formular observaciones distintas a las advertidas por el registrador en primera instancia. Esta es una regla que está establecida en el Reglamento General de los Registros Públicos. Y ustedes dirán, sí, pero yo he visto resoluciones donde amplían la observación. Sí, pero esa ampliación está justificada ¿en qué? En la excepción de que no se ha cumplido con algún requisito expresa o taxativamente exigido por normas legales. ¿Bien? Puede haber sí una reformulación. Ojo, la segunda instancia a veces reformula las observaciones. O sea, le dice el registrador, ¿sabes qué? Has orientado mal, por ejemplo, la observación. Es de esta manera, según la base normativa que te explica, porque el tribunal te hace un análisis, ¿no?, de las normas que son aplicables a un determinado caso. Y en función a ello es que va a emitir su pronunciamiento, ¿no? Por eso si es que no ha habido una adecuada aplicación de la norma, ¿no?, en la segunda instancia, ya tiene esa potestad o esa facultad para verificar si la observación formulada se adecúa a ley, ¿no?, se adecúa a derecho. Entonces, bajo esos términos, el tribunal registral sí tiene que pronunciarse por lo que legalmente es exigible, ¿no? En este caso, el tribunal registral, si es que no estamos dentro de una causal de tacha sustantiva, si no estamos, que ha faltado un requisito legal y expresamente establecido, o no hay un obstáculo en la partida, no podría tampoco formular nuevas observaciones distintas a las advertidas por el registrador. ¿Bien? Solo que acá también hay que tener en cuenta que el tribunal le van a vincular los acuerdos que se hayan aprobado en el seno del pleno registral, que ya también vamos a abordarlo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando una sala del tribunal registral conoce en vía de apelación un título con las mismas características de otro anterior, resuelto por la misma sala u otra sala del tribunal registral? En este caso, al igual como sucede con la primera instancia, se tiene que sujetar al criterio ya establecido, ¿no? Y acá hay un dato bastante interesante, porque a nivel de la segunda instancia, cuando una sala, habiendo advertido que ya hay un criterio anterior, quiere apartarse de ese criterio porque no lo comparte, ¿no? Y tiene que ser una decisión del órgano colegiado, que está integrado por 3 vocales. Entonces lo que tiene que hacer es solicitar una convocatoria, un pleno, ¿no? Y este es un pleno registral extraordinario que se lleva a cabo para que se puedan discutir ambos criterios, ¿no? El criterio previamente establecido como el criterio que la sala quiere adoptar, ¿no? En ese caso, ya el pleno va a decidir cuál es el criterio que va a prevalecer. Y en la resolución respectiva del caso que está siendo materia de apelación, se va a incorporar ese criterio que se ha adoptado ya en el pleno del tribunal registral. Y ahí sí vamos a tener en cuenta algunas reglas para determinar cuándo va a constituir un precedente de observancia obligatoria o simplemente va a tener la calidad de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y dependiendo de esto, también vamos a ver
los alcances sobre la vinculatoriedad que va a tener en relación a la primera instancia, ¿ya? Así, nosotros vamos a poder darnos cuenta que pueden adoptarse acuerdos plenarios cuando solamente no se llega a la mayoría calificada para un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Entonces, si hemos llevado, por ejemplo, a discusión un determinado asunto a un pleno del Tribunal Registral de manera extraordinaria, no se alcanzó la mayoría calificada para que sea aprobada como precedente de observancia obligatoria, pero sí obtiene la mayoría simple, o sea, siendo 16 vocales, por ejemplo, votan a favor 9 de ellos, ¿no? Que ya sería, o 8 de ellos, que ya sería una mayoría, 9 sería en este caso, 9 en este caso, se adopta un acuerdo ya definiendo el tema que se ha llevado a pleno, ya la posición que se va a seguir desde ese momento en adelante. Entonces ese criterio de interpretación, que no requiere ser publicado acá en el Diario Oficial del Peruano, va a ser vinculante para todas las salas, ¿no? Y esto hasta que sea pues modificado en otro pleno, ¿no? O sea dejado sin efecto, porque también un acuerdo plenario puede ser dejado sin efecto. Ahora, lo importante de conocer sobre los acuerdos plenarios es que van a definir criterios también de interpretación de actos y de los derechos que se someten o que se solicita inscribir en el registro. Es muy interesante y quizás hasta paradójico el tema de pensar de que los acuerdos, siendo criterios de interpretación y a veces que favorecen al administrado, no puedan tener ese carácter de vinculatoriedad a la primera instancia, ¿no? ¿Cómo está, digamos, cómo se han dado las normas del Reglamento General de Registros Públicos? Está establecido que estos acuerdos van a vincular a las salas, ¿no? Pero, ¿por qué les digo que es paradójico? Porque habiendo un criterio con carácter de acuerdo plenario, va a vincular a todas las salas. Si algún registrador no acata porque no le es vinculante, ¿no? Los acuerdos no son vinculantes para la primera instancia, ¿qué pasaría, no? El administrado va a poder apelar, ¿no? Y en esa apelación, el administrado puede sustentarse en el acuerdo aprobado por el Tribunal Registral. Entonces, el Tribunal Registral, por un tema de predictibilidad y porque los acuerdos son de obligatorio cumplimiento para todas las salas, ¿qué tiene que hacer? Acatar el pronunciamiento. Entonces, si el tribunal va a tener que resolver en favor del administrado, porque está aplicando el criterio que había sido adoptado mediante acuerdo plenario, ¿no? Entonces va a revocar esa observación, ¿no?, que había formulado el registrador, y desde ese momento ya le va a ser vinculante ese criterio para ese registrador, por la regla de calificación que les había explicado en esta diapositiva, ¿no? Entonces, ahí ya debe sujetarse ese criterio establecido por esa instancia, ya por un tema de predictibilidad. Entonces, la pregunta y la gran interrogante es, y esto te lleva a pensar lo siguiente, ¿no? ¿Por qué un registrador haría que ese administrado haga todo ese tránsito si va a llegar a lo mismo, a inscribir finalmente el título en base a ese acuerdo? Entonces eso me lleva a la siguiente reflexión. O sea, los acuerdos plenarios, a pesar de que solamente en estricto tienen vinculatoriedad para las salas, en realidad por un tema de predictibilidad deben tener un alcance mayor, ¿no? Y sí deberían ser tomados en cuenta también por la primera instancia al momento de calificar los títulos, porque de esa manera se estaría evitando que los administrados transiten un largo camino que va a desembocar en el mismo punto de partida. ¿Bien? Ahora, los precedentes ya de observancia obligatoria, estos sí ya son acuerdos que adopta el Tribunal Registral ya con carácter general y de obligatorio cumplimiento para
ambas instancias, tanto registradores como el mismo tribunal registral, ¿no? Las distintas salas. Y para esto sí se requiere, pues, de que sea aprobado con los 2/3 de los miembros concurrentes, ¿no? En el caso cuando están los 16, porque están los 15 vocales integrantes de cada una de las 5 salas, más el presidente del tribunal registral, son 16, se aprueba con 11 votos a favor. Entonces llega a 11, estando presentes todos, se aprueba con la calidad de precedente de observancia obligatoria, el criterio que ha sido discutido, y como formalidad se tiene que publicar en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Y desde ese momento ya es vinculante para ambas instancias registrales, ¿no? Y obviamente se tiene que acatar, ¿no? Hasta que sea modificado o sea dejado sin efecto mediante otro acuerdo del Pleno del Tribunal Registral, ¿no? O incluso puede darse el caso de que existe un mandato judicial firme o una norma modificatoria posterior. Hay muchos casos donde se dictan a veces dispositivos legales que hacen innecesario la aplicación de un determinado precedente, ¿no? También ha pasado y ha ocurrido bastante que muchos precedentes han sido incorporados a los reglamentos de inscripciones de los diversos registros que tenemos, ¿no? Entonces, esto es muy usual, ¿no? Que se siga este camino, ¿no? De normalizar, digamos, o normativizar un precedente de observancia obligatoria, ¿no? O como puede cambiar, pues, por una norma posterior, el sentido interpretativo que se ha dado a nivel del precedente, ¿no? En algunos casos ya no tendría sentido su aplicación. Entonces, es importante conocer estos alcances, ¿no? En relación a los precedentes de observancia obligatoria, como les había señalado en un inicio, al hablar acerca del tema de la predictibilidad, estamos obligados a acatarlos, ¿no? En el caso del tribunal registral, para poder apartarse del cumplimiento de un precedente, tendría que dejarlo sin efecto, también por acuerdo del Pleno, ¿no? En ese sentido, las salas, cuando hay un precedente de observancia obligatoria, están obligadas también a acatarlo, ¿no? Estas son reglas de predictibilidad que todas las instancias debemos reconocer como tal, ¿no? Ahora, si la primera instancia podría apartarse de algún precedente de observancia obligatoria, podría darse en un supuesto muy específico, ¿no? Habiendo una situación de la cual ya se ha adoptado un criterio a nivel del tribunal registral con calidad de precedente de observancia obligatoria, se dicta una norma modificatoria posterior, ¿no? En ese sentido, pues, habiendo una norma especial para el caso que yo estoy viendo, no voy a, en ese caso, no voy a aplicar el precedente, ¿no? Habiendo ya una norma que está regulando el caso que yo tengo, que estoy calificando, ¿no? En este caso, ya es sustento suficiente el hecho que exista esa norma, ¿no? Para poder apartarme, por ejemplo, del precedente, ¿no? Ese es un supuesto de apartamiento debidamente motivado, ¿no? Entonces, no es que yo me aparto de manera arbitraria porque no me parece, ¿no? No es así. Lo que hay que evitar en temas de predictibilidad, reglas de calificación, es la arbitrariedad de nuestros pronunciamientos, ¿no? Por eso hay que tener bien en claro cuáles son los supuestos excepcionales a las reglas de calificación. Hay que siempre revisar los criterios de observancia obligatoria y esta regla de calificación de predictibilidad que les había mencionado, de cuando yo estoy sujeto a un criterio que ha definido el tribunal registral, ¿no? Cuando he visto un título al que me revocaron y al cual yo me voy a encontrar obligado a aplicarlo a todos los casos posteriores, ¿no? Entonces, esa también es una forma, de hecho, de aplicar la predictibilidad en la calificación de los títulos, ¿no? Bien, yo creo que habiendo hablado esta primera parte acerca del tema de la predictibilidad, vamos a pasar un poco ya a desarrollar el tema del derecho de servidumbre,
el derecho de habitación y el derecho de uso. Esto desde un punto de vista del tribunal registral, ¿no? Vamos a ver algunos casos para ver cómo se ha ido enfocando estos temas, ¿no? No es que sean temas que frecuentemente se presenten al registro, ¿no? Son pocos realmente, ¿no? Derechos de habitación son muy pocos, derechos de uso también, ¿no? Quizás servidumbre un poco más, pero no son de los actos más frecuentes en el registro de predios. En el caso de la servidumbre, ¿no? Siempre hay que desarrollar, pues, o tener un concepto general de lo que es este derecho real, ¿no? El Código Civil la define como un gravamen, ¿no? que se impone a un predio, que es el denominado el predio sirviente, ¿no? Acá en este gráfico se puede apreciar, por ejemplo, cómo este predio C1, que sería el predio sirviente, es el al que se le va a imponer esta servidumbre, ¿no? Este gravamen, ¿no? En este caso una servidumbre de paso o de tránsito, ¿no? Que ustedes ven reflejado acá por estas líneas punteadas, ¿no? ¿Esto para qué? Para que pueda tener acceso, ¿no? Este predio C2, que no tiene acceso a este camino principal, pues, ¿no? Entonces, este predio dominante va a poder practicar ciertos actos de uso sobre este predio sirviente, ¿no? Entonces va a poder transitar y van a poder salir por acá, por este camino, ¿no? Eso es, en términos sencillos, una servidumbre, ¿no? Pero también podría ser, también podría implicar una servidumbre impedir al dueño de el ejercicio de alguno de sus derechos, ¿no? Fíjense, acá obviamente estamos viendo una acción positiva por parte del beneficiario del predio dominante, ¿no? Porque las personas que viven acá, en este fondo, el C2, van a poder usar esta servidumbre para salir al camino principal, ¿no? Entonces los del predio sirviente, del C1, tienen que soportar ese uso, ¿no? Que hacen los beneficiarios de este predio dominante. Por eso se le dice dominante, ¿no? Dominante, podríamos decir que es el que se va a favorecer con la servidumbre. El sirviente va a soportar eso. Entonces, esto también, como les decía, también puede darse en otro supuesto, como es para impedir que el dueño ejercite alguno de sus derechos. Podría darse el caso de una servidumbre de vista, por ejemplo, ¿no? Donde celebran pues una servidumbre. Acá, por ejemplo, este predio dominante, supongamos, construye un edificio pues de una residencial de 12 pisos, ¿no? Con una vista pues muy bonita, ¿no? Panorámica, y celebran una servidumbre de vista con este predio sirviente, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? No construyas pues para que no me malogres la vista de estos departamentos tan bonitos que he construido, ¿no? Entonces ahí se establece, por ejemplo, se le impone un gravamen a este predio sirviente, ¿no? Donde solamente va a construir un piso nada más, y de ahí, como ya se ha constituido la servidumbre de vista, ya no puede construir más, ¿no? Entonces, se le impide al dueño, ¿no? De este predio sirviente a que pueda edificar más edificios, ¿no? Porque como han celebrado una servidumbre de vista, solamente se va a quedar con un piso. Y él entonces va a poder, en base a esta servidumbre, hacer uso de eso, ¿no? De esa vista, ¿no? De esa vista privilegiada de que este C1 no construya más, pues, ¿no? En cambio, este predio dominante sí va a poder beneficiarse de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en la doctrina, a la servidumbre, qué características son las que hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder identificar una servidumbre. Lo primero, que es obvio que es un derecho real, ¿no? Y la doctrina además dice que este derecho real va a recaer pues en predios, ¿no? En inmuebles. Es importante señalar que también, por ejemplo, antes existían servidumbres personales, ¿no? En la antigüedad, que ustedes van a conocer esa figura, que eran los esclavos, ¿no? Eran un tipo de servidumbre personal, ¿no? Que se imponía a las personas. Esto está proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.
Tenemos también las servidumbres mixtas, ¿no? Donde se beneficia a las personas en relación a un determinado predio, ¿no? O de un predio a una persona, ¿no? Un caso típico son las servidumbres, por ejemplo, de palco o de balcón, ¿no? Donde se constituyen estas servidumbres para favorecer a determinadas personas. En los estadios, por ejemplo, ¿no? Se constituye una servidumbre de palco, ¿no? A efectos de que una persona se pueda beneficiar pudiendo usar esa servidumbre, ¿no? de palco. Eso sobre todo está regulado en la legislación española, ¿no? Nosotros no lo tenemos regulado de manera específica en el Código Civil. Ahora, este derecho real también, según las características que la doctrina establece, tiene que ser un derecho real sobre una cosa ajena, ¿no? Como en el ejemplo práctico que les había señalado, ¿no? En este caso de acá, que se habla de dos predios, pues, ¿no? Pero este es un predio ajeno a la titularidad de C2. Pero esta característica, que es una de las más comentadas en la doctrina, es importante tener en cuenta de que tiene algunos reparos de orden legislativo, porque sí se admite, por ejemplo, la servidumbre que pueda constituir un propietario de dos predios, un solo propietario. Entonces ahí ya no hablamos de una servidumbre sobre una cosa ajena, ¿no? Porque el propietario que tiene dos predios contiguos, por ejemplo, podría constituir una servidumbre para favorecer un predio a otro, ¿no? Siendo uno solo el titular. Entonces, eso lo permite la legislación, está en el Código Civil. Entonces, esta característica establecida doctrinariamente tiene, digamos, una limitación legal, ¿no? Luego tenemos de que es un derecho real limitativo de la propiedad. En efecto, como habíamos comentado, el caso de la servidumbre de tránsito o la servidumbre de vista, de los ejemplos que les había manifestado, la constitución de este derecho va a suponer que el propietario no pueda ejercer con amplitud su derecho de propiedad, ¿no? ¿Y qué supone ello? Por ejemplo, en el caso de la servidumbre de vista, que no pueda edificar más pisos. En el caso de la servidumbre de uso, que tenga que respetar ese camino, ¿no? Ese camino de paso. Otra de las características es que tiene que recaer sobre bienes inmuebles. La servidumbre solamente recae sobre bienes inmuebles. ¿Bien? Acá era muy interesante, por ejemplo, cuando se señalaba este tema de que solamente la servidumbre puede recaer sobre bienes inmuebles, cómo es que nace, ¿no? Siempre los orígenes históricos de la servidumbre, que están ligados al derecho romano, ¿no? Y que tienen también un escenario bastante de aplicación, me parece bastante práctica cuando se dieron los fundos, ¿no? Para los fundos, los latifundios, ¿no? Y se establecen reglas para poder usar predios que son contiguos, ¿no? Y darle mayor utilidad, ¿no? A determinados fondos. Entonces, estas servidumbres tienen una fuente en ello, ¿no? Ahora, es un derecho también accesorio, también la servidumbre, ¿no? En efecto, va a depender del uso, ¿no? Y esto va ligado también con esta característica de la utilidad. En realidad, una servidumbre que no se usa, ¿no? Se extingue, ¿no? Nuestro Código Civil establece un plazo que son de 5 años, por ejemplo. Y también hay una característica que es la tendencia a la perpetuidad, ¿no? En la doctrina se habla mucho acerca de esta característica, donde antiguamente se solía pues conocer que una servidumbre es perpetua, ¿no? Ahora, con todos los cambios y todas las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas que se pueden presentar en relación a los bienes,
ya no se habla de una característica de perpetuidad de modo absoluto, sino más bien de una tendencia a la perpetuidad, porque las condiciones en relación a los predios van modificándose constantemente, ¿no? Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, señalar un caso típico cuando existen dos predios contiguos y por ahí viene una inmobiliaria y compra ambos predios, ¿no? Y sobre esto se edifica pues ya toda una residencial, un proyecto inmobiliario, ¿no? Donde ya extingue básicamente la servidumbre, ¿no? Modifica el bien. Entonces, ya esa tendencia a la perpetuidad, como se entendía históricamente, ya creo que está siendo superada por los cambios y las modificaciones que se dan de manera directa ya en los predios, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de servidumbres podemos ver? Pues podemos enumerar varios tipos, como la servidumbre de paso, ¿no? Que permite el tránsito. Existe la servidumbre de acueducto también, la servidumbre de vista, la servidumbre de desagüe, de medianería, servidumbre de ventilación, las servidumbres eléctricas, ¿no? O sea, acá quizá el cuadro queda pequeño, hay diferentes servidumbres, pero lo que nosotros a nivel registral vamos a tener que distinguir es aquellas servidumbres convencionales, de las que van a requerir una autorización administrativa, ¿no? En ese sentido, eso es lo que básicamente nosotros vamos a tener que diferenciar al momento de calificar un título. Entonces, ya pasando a los pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Registral para entender más o menos el punto de vista que ha tenido la segunda instancia, tenemos esta resolución muy interesante que es la 536-2015, ¿no? De Arequipa, del 24 de julio del 2015. Yo les recomiendo que la lean, es una resolución muy didáctica, ¿no? Desarrolla, me parece, en términos muy claros y sencillos el tema de la servidumbre. Y acá deberíamos hacernos esta primera pregunta, ¿no? Si puede constituir una servidumbre únicamente el titular del predio sirviente. Esto con ocasión de un caso que se había presentado, que había subido en apelación a la quinta sala del Tribunal Registral de Arequipa, donde solamente se había intervenido pues el titular del predio sirviente. Y esto porque indicaba el apelante de que bastaba su sola intervención porque como la carga va a tener que soportar el titular del predio sirviente, ¿no? El gravamen, este gravamen lo tiene que soportar el titular del predio sirviente, basta su intervención. Ya no sería necesario que intervenga en este caso el titular del predio dominante, ¿no? Desde un punto de vista pragmático, podríamos decir que no le falta razón a este apelante, ¿no? Sin embargo, el tribunal hizo un desarrollo en relación a qué implica la constitución de una servidumbre, ¿no? Y acá el tribunal advirtió cómo es que se puede constituir una servidumbre. Y esta puede darse a través de un contrato, ¿no? Que sería un acto convencional, ¿no? A la conocida servidumbre convencional, o por decisión unilateral, dicen. Sí es posible por una decisión unilateral, pero a través de un testamento. Y así como por la ley, ¿no? La ley establece determinados supuestos en los cuales se va a constituir servidumbre, ¿no? Que muchas veces están ligados a un tema de proyectos de inversión privada, ¿no? Tienen que ver con concesiones, proyectos de infraestructura, ¿no? Ahí se establecen algunos tipos de servidumbres. Entonces, en estos supuestos en que se constituye una servidumbre convencional, o se hace de manera unilateral por testamento, o es por ley, dice, ya sea por la voluntad del propietario o por ley, se debe entender que se establecerá la extensión de la servidumbre, así como las condiciones en que ésta será ejercida, en el caso de que no hayan sido establecidas. Asimismo, y acá también se reconoce en esta
resolución, las servidumbres pueden constituirse por prescripción, ¿no? Pero es importante aclarar que no todas las servidumbres, solamente las servidumbres aparentes. Y las servidumbres aparentes que se pueden adquirir por usucapión, ¿no? Que es prescripción adquisitiva, que sería, son aquellas que básicamente se puede distinguir. Hay signos notorios de su existencia, ¿no? Como podría ser una servidumbre de paso. Lo cierto y concreto está de que no basta la situación de hecho, nada más, ¿no? Pero sí la persona que quiera beneficiarse de una servidumbre aparente, donde hay signos notorios de su existencia, puede reclamar, ¿no? la constitución de la misma, ¿no? Eso ya se hace por la acción confesoria, ¿no? Confesoria es una acción particular. Ahora, en esta resolución del 2020 se señala expresamente en relación a la pregunta anterior, ¿no? Y está muy ligado a este tema de la constitución de servidumbre, que la voluntad de los propietarios para constituir una servidumbre debe ser expresa e indubitable. Es improcedente la inscripción de una servidumbre y su correspondiente correlación en mérito de título archivado cuando de la parte del predio sirviente se verifica que éste ha sufrido modificaciones que impiden identificar el predio sirviente. Esta resolución de acá es muy interesante porque se había señalado, ¿no? Y se señala en uno de los considerandos de esta resolución que resulta por Lima, ¿no? Que el título inscribible de una constitución de servidumbre es el instrumento público donde intervengan los propietarios de los predios dominante y sirviente, manifestando su voluntad de constituir y adquirir según corresponda a la servidumbre. En ese caso, cuando nosotros vemos algún título donde dicen, se está estableciendo, o de manera unilateral, vemos la constitución de una servidumbre, eso no es suficiente. Lo que el título realmente inscribible va a ser ese instrumento donde intervengan ambos propietarios, tanto del predio dominante y del predio sirviente, manifestando su voluntad de constituir y adquirir la servidumbre según corresponde. Bien, eso es importante para tener en cuenta. Entonces, no es que solamente la servidumbre se va a constituir con la manifestación de voluntad del titular del predio sirviente, sino que ya el tribunal registral ha determinado como criterio de que se tiene que presentar el instrumento público donde intervengan ambos titulares, ¿no? Tanto el propietario del predio dominante como el propietario del predio sirviente. Bien, a ver. Luego tenemos este caso muy interesante también sobre inexistencia de servidumbre, ¿no? Por la sola mención de una servidumbre de paso, no puede colegirse que ésta fue constituida, en tanto no existe un acto jurídico en el que se manifieste expresamente esta voluntad. Esta es la resolución 1579 del 2015, donde se había solicitado una rectificación, porque se había considerado una servidumbre de paso en virtud a unos planos, ¿no? En el plano se había graficado y se había definido como servidumbre de paso, ¿no? Entonces se extendió los asientos registrales respectivos, ¿no? En todas las partidas. Pero pasa que el tribunal, en este caso, al realizar el análisis de la rectificación que se había pedido, advierte pues de que no había sido constituida, no hay manifestación de voluntad expresa para constituir esa servidumbre, ¿no? Y es muy interesante la alternativa que da el tribunal en este caso para resolver este problema que había surgido, ¿no? Entonces dice, si se ha extendido acá en este caso algún asiento, va a proceder su cancelación por inexistencia de acto causal, ¿ya? Entonces, por eso les digo, vamos un poco hilvanando estos criterios que tiene el tribunal registral, hemos dicho,
de que la servidumbre convencional va a tener que constar en un instrumento público, la que surge de contrato, donde esté la manifestación de voluntad tanto del titular del predio sirviente como del predio dominante. No basta con que en una parte de la documentación técnica o en otro documento se haya señalado que, o se haya hecho mención a una servidumbre de paso. Si nosotros advertimos que ha habido algún asiento que se ha extendido en mérito a esa información referencial que pueda haber en la documentación técnica, eso da pie a que se pueda extender el asiento de cancelación por inexistencia de acto causal, porque ya vimos que a nivel de la segunda instancia y es un criterio reiterado de cómo es que se tiene que constituir una servidumbre convencional. Bien, en cuanto a la duración de la servidumbre, en la resolución 119/2017 de Arequipa, se señaló que al amparo del establecido en el artículo 1037 del Código Civil, las servidumbres son perpetuas. Así lo establece de manera expresa este artículo del Código Civil, salvo disposición legal o pacto en contrario. Entonces, el tribunal señaló en este caso, porque no se había señalado plazo, ¿no? Ni que son perpetuas. Entonces, en este caso, el tribunal señaló, me parece con acierto, es un criterio muy razonable, de que no se puede exigir en este caso que en la escritura de constitución de servidumbre se establezca un plazo de duración. Pues si no se ha establecido un plazo determinado, se debe entender que es el plazo que señala el Código Civil, el 1037, es decir, que es un de duración perpetua, ¿no? Entonces, es un criterio que a mi parecer es pro inscripción, ¿no? Porque evita pues de que se estén observando o pidiendo instrumentos públicos aclaratorios cuando no se ha señalado el plazo, ¿no? Entonces, si por ahí les tocó algún casito o tienen por ahí, ya saben, ya en virtud de esta resolución, ya no pidan instrumento aclaratorio, ¿no? Además que eso irroga gastos a los administrados, ¿no? Es un criterio pro inscripción. Ahora, este caso de acá de la servidumbre de paso en relación a los predios mediterráneos es bastante ejemplificador para hablar un poco de este tema de los precedentes y los acuerdos que dejan sin efecto un precedente. Fíjense, los predios mediterráneos o insulares son aquellos que no tienen una salida o un camino a un pasaje público, ¿no? Entonces, estos predios mediterráneos en algún momento fueron materia de discusión porque habían criterios que establecían que para poder independizarlos era necesario que se constituya previamente la servidumbre de paso, ¿no? O sea, que como acto previo se tendría que constituir la servidumbre para que pueda prosperar la inscripción de la subdivisión. Entonces había muchas observaciones en ese sentido, pues, ¿no? Entonces eso hacía pues que los administrados tengan que constituir las servidumbres de paso cuando se daban estos supuestos de que algunos de los sublotes quedaban de manera insular, ¿no? O sea, no tenían salida a los caminos públicos. Entonces se llevó a un pleno, ¿no? En el año 2006. Esa es una sesión que se llevó a cabo el 18, el 19 y el 20 de diciembre del 2006. Y se aprobó un precedente de observancia obligatoria que fue incluso publicado en el Diario Oficial del Peruano el 24 de enero del 2007, ¿no? Este precedente de observancia obligatoria para resolver esta problemática señaló lo siguiente, ¿no? Para independizar secciones de propiedad exclusiva que no tengan acceso directo a la vía pública o zonas comunes, se requiere constituir servidumbre de paso. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el acta con el cual se aprobó este pleno, el tema fue llevado a cabo fue sustentado por el doctor Walter Morgan, ¿no? Pero el doctor Walter Morgan era de la opinión de que no debería exigirse la constitución de servidumbre en estos casos, ¿no?
El caso concreto se trataba de un estacionamiento compartido, ¿no? Ustedes han podido ver que ahora, por ejemplo, hay muchas residenciales en las cuales tienen estacionamientos, ¿no? En el primer piso o a veces en el sótano. Y hay algunos estacionamientos que es para 2 vehículos, ¿no? Entonces entran 2 vehículos en estos estacionamientos y comparten, ¿no? Y como que tienen que entre ellos, pues, coordinar, ¿no? Entra uno, después el otro. Y más o menos en ese caso, por ejemplo, hay uno que va a quedar mediterráneo, pues no tiene ninguna salida, ¿no? Ese es el caso que se llevó, ¿no? Acá tenía que establecerse una servidumbre de paso, por ejemplo, ¿no? En 2 estacionamientos que eran compartidos. Básicamente, eso es lo que en ese momento se rechazó y se dijo, sí, se necesita como acto previo, no es posible pues constituir o no es posible realizar la independización de un predio o una propiedad exclusiva que no tiene acceso directo a la vía pública o a zonas comunes, ¿no? Entonces, bajo ese criterio de interpretación, se aprobó el precedente y se empezó a aplicar, ¿no? De manera generalizada este criterio, con el cual se solicitaba la constitución previa de las servidumbres para poder acceder a los actos de subdivisión cuando existían estos supuestos de predios mediterráneos o insulares, ¿no? Ya en el año 2013, ¿no? Ya en la sesión ordinaria modalidad presencial que se realizó el 24 de mayo del 2013, se acordó dejar sin efecto ese precedente de observancia obligatoria, ¿no? Y se adoptó el siguiente acuerdo. Ahora, ¿por qué acuerdo? Porque no se llegó pues al número para que sea precedente, ¿no? Que era la mayoría calificada. El acuerdo que se adoptó en ese pleno del año 2013 ya está referido a la inexigibilidad de constitución de servidumbre de paso. Y acá se estableció que no es exigible la previa constitución de servidumbre de paso cuando el predio cuya inscripción se solicita no puede acceder a la vía pública, ya de manera general. Ahora, una pregunta para ustedes que seguramente están atentos. Yo les dije que los acuerdos solamente eran vinculantes para las salas, ¿verdad? Yo les había señalado eso. Obviamente acá el acuerdo de dejar sin efecto el precedente, ya no hay precedente, ¿no? Ya no hay más precedente. Eso ya rompe la vinculatoriedad de las instancias registrales de acatarlo, ¿no? Pero hay este acuerdo. Como les había señalado, esta vinculatoriedad que formalmente está establecida únicamente para las salas, por un tema de predictibilidad, es importante que también sea aplicable por la primera instancia, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se discutía la necesidad de que existan acuerdos y precedentes, ¿no? No suena no suena muy afín con la predictibilidad, pero en ciertos casos tiene un sentido que existan acuerdos plenarios. Pero este criterio, que es un acuerdo, bien podría ser de aplicación obligatoria, ¿no? ¿Ya? Ese es un acuerdo. Entonces, a partir de esto, se han ido dictando también varias resoluciones del Tribunal Registral que van en el mismo sentido de este criterio de interpretación de que no es exigible la previa constitución de servidumbre de paso, ¿no? Cuando el predio cuya inscripción se solicita no puede acceder a la vía pública, ¿no? Esto lo podemos, por ejemplo, acá les he citado una nada más, porque hay varios pronunciamientos en el mismo sentido, donde señalan que la servidumbre legal no se constituye de manera automática, ¿no? Con la sola configuración de la situación mediterránea del predio, sino que se trata de un dispositivo habilitante para que el propietario pueda exigir su constitución, ¿no? Entonces, es precisamente uno de los fundamentos por los cuales se dejó sin efecto el precedente de observancia obligatoria. Porque, si bien es cierto, podemos ver en los hechos de que ese predio, para que tenga salida, va a necesitar una servidumbre de paso, eso no obsta para que en su momento
la persona beneficiada con la servidumbre pueda reclamar su constitución, ¿no? O se pueda constituir en un momento posterior. Entonces, lo que se genera con el criterio de no exigir la servidumbre de paso es de que ya se incorpore al registro el derecho real, que es mayor, que en este caso es la titularidad de los predios y la independización de cada una de las unidades, y no dejarlo supeditado a un derecho real accesorio, como indicamos en las características generales de la servidumbre, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante tener en cuenta, ¿ya? Entonces, cuando veamos una situación similar, donde vemos de que uno de los predios no tiene salida a la vía pública, ¿no? No lo observemos, no pidamos servidumbre de paso, porque en este caso no es un requisito no es un acto previo para el acto de subdivisión o quizá la constitución de reglamento interno que estamos calificando, ¿bien? Procuremos aplicar este criterio que va a favorecer al tema de las inscripciones, ¿no? Sin perjuicio de que ahí luego lo puedan constituir, créanme que si surge la necesidad lo van a hacer, ¿no? Lo van a hacer. Entonces, nosotros no tenemos por qué forzar determinadas situaciones que se dan fuera del registro, que desconocemos, ¿no? Que el propio administrado, ya dependiendo de la necesidad que tenga, va a poder en su momento ya inscribir, ¿no? Entonces, hay que tener muy en claro este escenario, ¿ya? A ver, vamos por acá. La inexigibilidad de servidumbre de paso para acceder a bien común. El criterio anterior era para poder acceder a la vía pública, ¿no? Y en el caso de propiedad exclusiva y propiedad común también se da lo mismo, ¿no? Acá les he citado dos resoluciones también que señalan que no resulta exigible que se constituya servidumbre de paso cuando para acceder a un bien común se tiene que pasar por una sección de propiedad exclusiva, ¿no? Acá el tribunal señaló que el registro no es competente para cuestionar la falta de constitución de servidumbre de paso que afecta en una sección exclusiva para acceder al lugar de ubicación de un bien común, puesto que la independización de las secciones exclusivas al constituirse el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es un acto independiente a la servidumbre, teniendo la Junta de Propietarios el derecho a solicitar la constitución de servidumbre legal de considerarlo necesario. Entonces, como verán, la tendencia, ¿cuál es la tendencia entonces del Tribunal Registral? Es de no exigir la constitución de la servidumbre de paso como acto previo para los actos de subdivisión o para los actos de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en la documentación técnica dibujan, ¿no? el área de la servidumbre? ¿Podría exigirlo si no me han adjuntado la constitución de la servidumbre? No es necesario, porque bajo los criterios que ya estaba explicándoles, no constituye un acto previo, ¿no? Ya si lo presentan, ya es otra cosa, ¿no? Porque quieren que se inscriba también conjuntamente con lo que están solicitando también la servidumbre. Entonces, digamos de que para el administrado, esto sería potestativo, nada más, ¿ya? Ya vimos y ya les comenté también un caso donde se había verificado en la documentación técnica una servidumbre y de ahí el tribunal dijo que al haberse extendido en virtud a eso era inexistencia de acto causal, ¿no? Por si acaso. Entonces procuremos seguir quizá esos criterios. Acá tenemos también otras resoluciones que les he citado donde se señala que no es exigible la previa constitución de servidumbre de paso para independizar secciones de propiedad exclusiva que no tengan acceso directo a la vía pública. En el anterior era de aquellas unidades exclusivas que no tenían acceso a una zona común. No es obligatorio. Ya verán ellos, ya verá la Junta de Propietarios si en su momento es necesario constituir una servidumbre. Si no es así, ¿para qué nos metemos en algo que nosotros no podemos verificar?
en algo que nosotros no podemos evidenciar. ¿Qué mejor que ellos en su regulación interna que pueden advertir qué es lo que requieren? ¿Ya? Eso tiene que quedar en claro. En tal sentido, no procede de negar la independización de secciones de propiedad exclusiva que no tengan acceso a la vía pública, puesto que los propietarios de dichas secciones podrán constituir en el futuro, de considerar lo necesario, el derecho a solicitar la constitución de servidumbre. Fíjense, esto es muy importante, en el caso que les había puesto del doble, del doble estacionamiento, ¿no? Uno contiguo al otro, ¿no? Con una sola salida a la calle, ¿no? Donde se estacionan de manera, digámosle, vertical, no sé si mi referencia es exacta, pero un carro delante de otro, ¿no? Dos estacionamientos. Ahí no es exigible, pues, que nosotros le pidamos, oye, constituye servidumbre de paso, porque el estacionamiento del fondo no tiene salida a la calle. No sería necesario, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, ese es el punto de vista que les traigo del tribunal registral. Servidumbre sobre una parte del predio matriz. En este caso, así tal como lo ha señalado el tribunal registral en la resolución 750-2022, y como está establecido también en el artículo 113 y 11 del reglamento de inscripción de predios, 133 para ser más exacto, ¿no? Cuando existan gravámenes o cargas que afecten parte del predio, ¿no? Para la inscripción, acá tenemos derecho de uso, habitación, servidumbre, me sumo a estas de uso y de habitación ya para adelantarlo, no se requiere la independización previa. Sin embargo, deberá presentarse los planos que identifiquen el área sobre la que recae este derecho, salvo que ésta se pueda determinar de los antecedentes registrados, ¿ya? Entonces, hay que también tener en cuenta, ¿no? Acá, esta documentación que se presenta es para identificar el área, nada más, ¿no? Sobre la cual va a recaer el derecho, ¿no? Es una manera didáctica de decir, mira, acá recae la servidumbre, nada más, ¿ya? Por eso es que esto de documentación tampoco se exige con la rigurosidad, como por ejemplo para una subdivisión, ¿no? Que dependiendo de la ubicación del predio, tiene unas determinadas formalidades, ¿ya? Luego tenemos este caso de las servidumbres de terrenos comunales. Por si acaso, la directiva 010-2013, SUNAR SN, que es básicamente regula todo temas concernientes a las comunidades campesinas, establece que el otorgamiento de facultades para constituir servidumbres, ojo, implica un acto de disposición. Por lo tanto, debe precisarse las características físicas del predio o de los predios a disponer o gravar, salvo que en el estatuto de la comunidad se haya dispuesto algo distinto, ¿no? Porque hay comunidades que han adoptado de que no se aplica esta directiva, así lo han puesto, ¿no? Es decir, de que no es necesario determinar las características físicas de los predios en respecto al otorgamiento de facultades que se otorga a sus directivos para que puedan constituir, por ejemplo, en este caso, servidumbre, ¿no? Eso es un acto dispositivo, ¿ya? Tenemos también el tema de la servidumbre convencional y área de vías, ¿no? Acá les he ejemplificado, bueno, este es un gráfico también de la resolución de la 611-2022, donde se estableció que no procede la inscripción de servidumbre convencional si ésta se constituye sobre área que registralmente forma parte de área de vías, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo en temas de lotización, ¿no? Por ejemplo, yo no podría constituir pues una servidumbre en una calle, ¿no? Como podría ser y como se podría advertir de una lotización, ¿no? Entonces, no se puede constituir una servidumbre, ¿no? Porque ya eso se considera como una área de vía, ¿no? Y por lo tanto tiene una condición pública, ¿no? De uso público. La servidumbre sobre bien propio, es lo que yo les había señalado, ¿no? Que de acuerdo al artículo 1048 del Código Civil, es admisible que el propietario de dos predios constituya servidumbre sobre uno en beneficio del otro. No es posible el acceso al registro de la servidumbre si conforme al antecedente uno de sus otorgantes ya ha transferido el dominio sobre alguno de los predios involucrados en el gravamen a constituir.
Esto es importante un poco también para aclarar que cuando se va a constituir una servidumbre, por un tema de adecuación con la partida y la confrontación que nosotros hacemos de la misma, tienen que ser los titulares, ¿ya? Entonces, si hay alguna persona que constituye una servidumbre antes que transfiera y luego lo transfiere y ahora figura otra persona como titular registral, tiene que intervenir esa persona, ese titular registral actual, ¿ya? En este caso, básicamente lo que se estableció se había observado porque era el mismo propietario, ¿no? Y el registrador le dijo, tú no puedes constituir servidumbre porque tú eres propietario de estas unidades, ¿no? De estas unidades es el mismo, ¿no? No se puede. Y en la doctrina, si ustedes revisan, se habla mucho de eso, de que una persona que tiene dos predios no puede constituir servidumbre de una en relación a la otra, ¿no? Sin embargo, hay esta posibilidad que da el Código Civil, como les decía, es una limitación de orden legal y por lo tanto sí habilita que el mismo titular pueda constituir una servidumbre en beneficio de otro. A eso agregaría que existen condiciones distintas quizá a la postura doctrinaria que refiere de que no se puede, sino que nosotros debemos orientar quizá ese análisis que se hace doctrinariamente desde el punto de vista de la función del registro, ¿no? Ya si colocamos al registro como un elemento a tener en cuenta, vamos a darnos cuenta que a veces existen diferentes proyectos inmobiliarios, ¿no? Y diferentes necesidades que se dan en relación a los predios, ¿no? Y no hay ningún problema para que se pueda realizar este tipo de servidumbre porque hay muchos proyectos inmobiliarios que están destinados no para beneficiar a la misma persona, sino a terceros, ¿no? Al final van a haber transferencias, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el registro tiene que ser una herramienta dinámica para esos cambios, ¿no? Entonces, yo sí no creo que los paradigmas antiguos puedan tener cabida ahora cuando existen una serie de modificaciones que se dan en la realidad, ¿no? Con relación a los predios. Luego, ya un poco para acabar el tema de servidumbre, tenemos el tema de la extinción, ¿no? Por ejemplo, procede a extinguir una servidumbre de paso cuando el predio dominante ha obtenido su propio acceso hacia la vía pública, ¿no? Para tal efecto es preciso que dichas circunstancias se encuentre fehacientemente acreditada, ¿no? Esto sucede muchas veces con relación a que, por ejemplo, el predio que del fondo no tenía pues ningún acceso a la vía pública, ¿no? Y por ahí se hizo una proyección, un camino. En Trujillo hubo un caso, por ejemplo, de varios predios que eran mediterráneos y se hizo una expropiación, ¿no? Para ampliar la vía, por ejemplo, ¿no? Y quedaron básicamente frente a la vía pública, ¿no? Que se había generado. Entonces, circunstancias así van a extinguir evidentemente este derecho real de servidumbre de paso, ¿no? Procede la inscripción de la extinción siempre que en el acto intervengan todos los propietarios de los predios dominantes, ¿no? Este también es una condición importante que se debe tener en cuenta, ¿no? Ese es en relación a una extinción que se había solicitado y no habían intervenido todos los propietarios. Y en nuestro caso hay que tener en cuenta que tienen que ser los titulares registrales, ¿ya? De ahí tenemos este caso también que les he traído de extinción de servidumbre de agua para un poco poder distinguir que hay servidumbres que no necesariamente van a tener su origen y su extinción de manera convencional, sino que en este caso, en el caso de las servidumbres de agua, se va a realizar, por ejemplo, con acto administrativo, que así lo declare, expedido por la Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? Conforme a la ley 100.2 del reglamento de la ley 29.338.
el cual debe presentarse al registro en copia autenticada expedida por funcionario autorizado de dicha institución que conserve en su poder la matriz, ¿no? Por lo tanto, y acá quizá lo que quería destacar es de que en este tipo de casos, cuando de por medio va a intervenir una entidad administrativa, no se requiere un instrumento público de extinción en la que el propietario del predio dominante declare el cese de la servidumbre, como en la resolución anterior que les había citado, donde de manera convencional sí se requiere la intervención de los propietarios de los predios dominantes, o titulares registrales, llamémosle de manera más técnica, ¿no? En este caso no, ya es la autoridad administrativa la que determina la extinción de este tipo de servidumbre. En el caso del derecho de uso y el derecho de habitación, ¿no? Que es muy interesante también abordar estos dos derechos reales. El derecho de uso implica la acción y efecto de servirse una cosa, de emplearla o utilizarla, ¿ya? Para Maich, es el derecho real que va a permitir al usuario contar con la facultad de utilizar el bien y de extraer sus frutos, limitando el aprovechamiento a sus propias necesidades y las de su familia. Es importante indicar que en el derecho de uso, si bien yo puedo extraer los frutos de un determinado predio, pues se da en relación a un predio determinado, yo no puedo vender estos frutos, ¿no? No puedo tener un provecho económico, sino que ese aprovechamiento se va a limitar a mi uso o utilidad personal, ¿no? Y la de mi familia, porque sí se extiende a la familia. Entonces, podemos, por su parte, la habitación es un derecho a la utilidad de morar en una casa. O sea, más limitado que el derecho de uso todavía, ¿no? La habitación se va a derivar del uso. Es una forma especial de él, dirigido específicamente a un inmueble, y fíjense que la finalidad que va a tener esto es de que sea una habitación, una morada, un sitio para vivir, pero limitado a las necesidades también de vivienda de su titular y la de su familia. Para Maich, también haciendo una contrastación con la definición anterior, decía que es el derecho que faculta a su titular a usar una casa ajena o parte de ella como morada. Ambos, tanto el derecho de uso y habitación, son de derechos reales, por lo tanto limitados, ¿no? No es que el beneficiario, el usuario, ¿no? O el habitacionista van a poder ejercer todas las facultades que podría tener el nudo propietario. No es así, ¿no? Está limitado al uso, ¿no? Y al aprovechamiento, en el caso del uso, dentro de lo que sea en su ámbito personal y el de su familia, y en el caso de la habitación dirigido a que sea una morada, una vivienda, ¿no? Son derechos independientes y autónomos, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Prueba de ello es que tienen una regulación propia en el Código Civil, muy pequeña y los han mezclado, también eso es cierto, pero son autónomos y también son independientes, ¿ya? Y son intuito personae. Esto quiere decir que su ejercicio es directo, ligado al titular en la satisfacción de sus necesidades y las de su familia, ¿ya? Entonces está orientado de manera limitativa al beneficio que pueda tener el titular y su familia en relación al ejercicio de este derecho. ¿Bien? Muy bien. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Fíjense, acá más o menos les he traído una representación gráfica de lo que es el derecho de uso y habitación en relación al usufructo, porque hay características muy similares, pero digamos que el usufructo es un derecho mucho más grande, ¿no? Luego está el uso y luego recién está la habitación, que básicamente por la finalidad a la cual está orientada le hace ser un derecho real más específico aún, porque acá hay que utilizar el bien inmueble como morada, como habitación, ¿no? El usuario tiene un uso específico y un friendly restringido a sus necesidades personales y las de su familia, nada más, como les había señalado. El derecho de habitación es más restringido aún, porque establece, además de estas restricciones a las que he hablado en el derecho de uso, porque es parte de él también, que el bien debe ser utilizado de morada y no puede aprovecharse de los frutos,
Fíjense. Entonces, esta es la distinción y a su vez cómo una se subsume dentro de la otra, ¿ya? El uso es menor que el usufructo, pero mayor que la habitación. Esta última es el derecho real más limitado de estos tres, pues solo concede la facultad de morar en una casa. Tan limitado es que solamente cuando se refiere a morar en la casa, estoy hablando de un derecho de habitación. Acá hay algunas características similares con el usufructo, ¿ya? Su extensión va a depender del título que lo constituye o en su defecto del Código Civil. Son derechos reales principales, son derechos reales autónomos, son derechos reales temporales, son derechos reales sobre cosa ajena, se usan sin alterar la sustancia del bien. El jus utendi limitado, utilización personal de una cosa. Ya vimos acá algunas distinciones. Ojo. El jus fruendi es restringido. El uso es servirse del bien y la habitación es usar el bien para morar en él, nada más. Recaen sobre bienes no consumibles, que esto es algo que los diferenciaría del usufructo, ¿no? Del cuasi usufructo, que pueden ser bienes consumibles. Es personalísimo, son a favor del directo beneficiario y se extienden a la familia del titular, salvo pacto en contrario. No se puede gravar ni disponer del bien. Estas son restricciones que tiene el usuario y el habitacionista. Son inembargables. Y son de aplicación supletoria a las normas del usufructo en lo que resulte pertinente. Ojo, con bastante cuidado. Entonces, la naturaleza jurídica, tanto del uso y de la habitación, que tienen un uso limitado, un goce restringido, y es solo para el usuario y su familia, ¿no? También se puede señalar que representan una carga, no un gravamen, e implican la afectación patrimonial sobre un bien. En relación a esta última característica, el Tribunal Registral, en la resolución 1718 ha señalado que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 926 y el inciso 5 del artículo 2019 del Código Civil, el derecho de habitación constituye un acto inscribible en el registro de predios al constituir una casa. Entonces, tanto el derecho de uso como el derecho de habitación son actos inscribibles en el registro de predios, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la inscripción se va a realizar en el rubro de cargas y gravámenes. Acá tenemos este caso también sobre los derechos registrales de derecho de habitación, un caso muy, muy interesante. Se señaló que bajo los alcances del principio de rogación, la liquidación de un título comprende la determinación de los derechos registrales a abonar para la inscripción de los actos rogados y susceptibles de inscripción contenidos en el título, salvo reserva expresa o desistimiento parcial según sea el caso. Esto lo conocemos, es el principio de rogación. El derecho de habitación es un acto susceptible de inscripción, como ya lo hemos visto de acuerdo al inciso 1 del artículo 2019 del Código Civil, por lo que si se verifica su constitución en un instrumento, deberá ser considerado para la liquidación, salvo reserva expresa o desistimiento parcial según sea el caso. Entonces, hay que tener en cuenta en el instrumento, porque el derecho de habitación a veces viene en una cláusula, nada más, ¿no? Su constitución, ¿no? Se constituye derecho de habitación, como el usufructo a veces, ¿no? Y se constituye derecho de habitación a favor de la anticipante. Ustedes habrán visto, ¿no? Es muy, muy peculiar a veces cuando los padres dan en anticipo de los hijos, ¿no? Pero constituyen a su vez un derecho de habitación para morar ahí pues por todo el tiempo que tengan de vida, ¿no? Entonces ahí es típico, ¿no? Entonces ahí se debe determinar los derechos registrales, salvo que haya un desistimiento parcial, ¿no? O se haya señalado en el formulario la reserva expresa. También el tribunal ha señalado que se puede constituir por testamento derecho de uso y habitación sobre una parte del predio. Esto es importante también a tener en cuenta, porque hay muchos testamentos donde se constituye el derecho de habitación. En relación al contenido del contrato, el Tribunal Registral ha señalado que para efectuar la inscripción de la constitución del derecho de uso y habitación, no se requiere que conste de manera expresa si el mismo se celebra a título oneroso o gratuito,
cuando esta circunstancia puede desprenderse indubitablemente del contenido del contrato. En realidad, sobre esto, en la doctrina se señala que tienen naturaleza gratuita, ¿no? Pero por la propia finalidad, porque fíjense, el derecho de uso y el derecho de habitación tienen una finalidad más altruista, ¿no? No tanto de onerosidad, ¿no? Como otros derechos, como podría ser, por ejemplo, un usufructo a título oneroso. Entonces, es muy difícil que realmente se pueda establecer un derecho de uso a título oneroso, pero podría darse eventualmente, ¿no? El derecho de habitación sí, no. Es lo que prima ahí, de acuerdo a la doctrina, es básicamente la gratuidad de la misma, ¿no? Determinación material del derecho de habitación. Para constituir derecho de habitación sobre parte de un inmueble, debe presentarse los planos que identifiquen el área sobre la cual recae el derecho, salvo que ésta se pueda determinar de los antecedentes registrales. Aplicación del 133 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, que ya lo habíamos señalado para el tema de servidumbre. Acá este es un criterio bien interesante y acá les he citado también 2 resoluciones donde se establece la inexigibilidad de la declaratoria de fábrica para la inscripción del derecho de habitación. Entonces, para la inscripción del derecho de habitación que recae sobre parte de un predio, no es necesario inscribir previamente la declaratoria de fábrica en la partida donde corre registrado el bien. Eso ténganlo en cuenta, porque en muchos casos a veces se constituye un derecho de habitación sobre parte de un predio, sobre un segundo piso, ¿no? Sobre una habitación determinada, por ejemplo, ¿no? Y es muy usual que las instancias registrales pidan ahí como acto previo la declaratoria de fábrica. En estas resoluciones ya el tribunal ha establecido que no es necesario, en este caso, el acto previo, ¿no? Entonces se puede tener en cuenta como un criterio pro inscripción, ¿no? Luego tenemos el derecho de uso de habitación entendida como una unidad funcional, ¿no? En este caso, en la resolución 2232, el tribunal ha señalado que procede la inscripción del derecho de uso y habitación que recae en un departamento y un estacionamiento que van a formar parte de una edificación sujeta al régimen de propiedad horizontal, en la medida que conforman una unidad funcional, ¿no? Aun cuando no haya continuidad entre ellas y se encuentren inscritas en partidas registrales independientes. En este caso, el derecho de uso y habitación, según sea, se va a tener que extender como carga en cada una de las partidas, pero hay que entender de que estamos hablando de una unidad funcional. Esa utilidad que le va a dar en provecho propio el beneficiario y de su familia, se entiende que lleva aparejada esa condición de unidad funcional del departamento y del estacionamiento. ¿Bien? Improcedencia de derecho de habitación sobre cuotas ideales, ¿ya? No procede constituir derecho de habitación sobre la cuota ideal que le corresponde a uno de los copropietarios. Para ello se requiere que el predio haya sido objeto de división y partición. Entonces, tengan en cuenta también este criterio. ¿Quieren constituir un derecho de habitación sobre una cuota ideal de un copropietario? No es posible. Se tiene que previamente ahí constituir tiene que ser el predio objeto de división y partición, que pone término al régimen de copropiedad. Derecho de uso en favor de uno de los copropietarios. Eso es distinto al caso anterior. Es inscribir el derecho de uso sobre parte o la totalidad del bien común a favor de uno de los copropietarios, si en el acto constitutivo han intervenido todos ellos. Entonces, si todos los copropietarios de común acuerdo dicen, copropietario X1, vamos a constituir un derecho de uso sobre parte de él, ¿no? Para que él pueda usarlo, digamos. Por ejemplo, un estacionamiento, ¿ya? Sobre uno de los copropietarios y al que él lo use, ¿no? Sí es posible, ¿no? Sí es posible. La duración del derecho de habitación, habiéndose pactado que el plazo del derecho de habitación es vitalicio, no se vulnera el carácter temporal de este derecho, ¿ya? Muchos contratos a veces ponen, es un derecho de habitación vitalicio. Entonces dicen, pero estás vulnerando el carácter temporal. No lo vulneras, pues el plazo de duración se entiende que es por la vida del beneficiario. Y eso, por supuesto, es temporal, ¿no? Nadie pues tiene una vida perpetua, ilimitada, ¿no? No existe eso.
En el tema del derecho de uso, de conformidad con el artículo 1117 del Código Civil de 1800, el uso que no está limitado a tiempo fijo por el título se entiende concedido por toda la vida del usuario, ¿no? Este era un caso de un derecho de uso aplicable con las normas del Código Civil de 1852, ¿no? Y acá era muy interesante también este caso porque hablaba de cuál era el título inscribible, que la muerte del usuario extinguía el derecho de uso concedido, ¿no? Que se había concedido de manera vitalicia, ¿no? Pero esta circunstancia debe ser debidamente acreditada con la copia respectiva de la partida de defunción, salvo que se encuentre inscrita la sucesión. En este caso ya no sería necesario, ¿no? Entonces, ese es importante. Por ejemplo, criterio también podría ser aplicable, ¿no? A títulos donde se quiera inscribir la extinción y se podría hacer sobre la base nada más de la copia certificada de defunción. Y si es que ya está inscrita la sucesión, en base a esa inscripción. Luego tenemos esta resolución del 2019, en la cual se señala que puede constituirse el derecho de habitación vitalicia en favor del cónyuge supérstite al amparo de lo dispuesto en el artículo 731 del Código Civil, que admite esta posibilidad siempre que concurran todos los involucrados o que dicho derecho haya sido materia de proceso judicial. Muchas veces también este tipo de mandatos o esta constitución se da con un origen judicial, ¿no? Y esto también es posible su inscripción, ¿no? Y como le señalaba, siempre en el rubro de cargas. Cancelación de derecho de uso y habitación, ¿no? El derecho de uso y habitación vitalicio, constituidos por contrato, esto es que tuvo lugar con el acuerdo de voluntad de sus otorgantes, no puede ser cancelado por acto unilateral, ya por si acaso. En este caso debe acreditarse al registro que se ha producido alguna de las causales de extinción del derecho establecido legalmente, ¿ya? Puede que haya fallecido uno, ¿no? Ya hemos visto que es una causal de extinción de estos derechos, pero una persona de manera unilateral no podría cancelar este derecho en favor de una determinada persona, ¿no? Lo que podría pasar con, por ejemplo, con los padres que dan en anticipo un bien y se constituye un derecho de habitación, por ejemplo, ¿no? Vitalicio. Entonces los hijos, porque tuvieron una pelea, no podrían cancelar ese derecho de habitación, ¿no? Para ello se requeriría también que intervengan también los mismos otorgantes que constituyeron ese derecho, ¿no? Salvo pues que se acredite ya el fallecimiento, ¿no? del usuario o del habitacionista. El derecho de habitación se extingue por muerte o renuncia del beneficiario, ¿no? Que básicamente va ligado con el criterio anterior. Entonces no es posible de que el derecho de habitación se extinga de manera unilateral por uno de los otorgantes, pero sí, que me he pasado creo 6 minutos, quiero aprovechar este tiempo para ver si hay alguna consulta. Bueno, hay algunas que veo acá. Hay alguien, a ver, por acá. Vamos en orden. Gabriela Calle Vegas nos pregunta, cuando la servidumbre dibujada en el plano, ¿es necesario pedir al usuario que presente su escritura pública de servidumbre? Creo que me adelanté a la respuesta, ¿verdad, Gabriela? En este caso, hemos dicho de que cualquier identificación gráfica no supone la constitución de una servidumbre. Para ello tendría que haber una escritura pública, ¿no? En todo caso, esto es optativo, ¿no? Ya va a depender del administrado si desea constituir o no. Si no desea, no se le puede obligar y es fácilmente inscribible el acto de subdivisión o el reglamento interno que han otorgado, ¿no? Puede ser un régimen de propio exclusivo común. Cristian Miñope pregunta, en los casos donde los predios no tienen acceso a la vía pública, ¿se puede exigir que se constituya reglamento interno sujeto al régimen de independización y copropiedad? El reglamento de inscripción del registro de predios establece que para que se puedan independizar las unidades en este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo,
sí se requiere que se otorgue reglamento interno, ¿no? Y optando por uno de los regímenes de propiedad exclusiva o propiedad común, o el régimen de independización y copropiedad, ¿no? Eso lo establece el reglamento. Delia Patricia, si una resolución de subdivisión y su plano de independización se grafican los lotes resultantes y uno de ellos tiene como denominación servidumbre, pero del plano se visualiza que es un área de acceso, ¿cómo se haría su inscripción? ¿Ese lote servidumbre se independiza o viendo que lo que se quiere tener es un área de acceso propiamente constituir su servidumbre? Esta área debería estar anexada a un área mayor llamada lote sirviente, con lo cual se deberá aclarar tanto resolución como planos. Depende cómo están más o menos definiendo, ¿no? He visto muchas resoluciones de las municipalidades donde básicamente a veces definen pasajes comunes, áreas comunes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que se va o qué es lo que se está solicitando subdividir, ¿no? Y en función de eso y de lo que haya solicitado el usuario, va a depender de si se va a dar como una servidumbre, ¿no? Con la constitución respectiva, o puede que, por ejemplo, en una subdivisión se establezca un régimen de propiedad horizontal, ¿no? Con lo cual esa área o ese pasaje va a tener la condición de un área común, por ejemplo, y ya tiene otra condición que es muy distinta. Ahora, por eso siempre va a depender de lo que las partes estén manifestando, ¿no? Y cada caso concreto. Dice, si este lote se podría, de servidumbre que sea de moneda, se podría independizar. Habría que ver la configuración, ¿no? Porque la configuración también de lo que se va a subdividir, ¿ya? Porque propiamente la servidumbre, como hemos visto, la de paso, no implica que la servidumbre se independice sola, ¿no? Sino que supone un gravamen que se va a imponer a uno de los predios, ¿no? Y estoy hablando de un área de acceso, por ejemplo. En subdivisiones donde hay un pasaje común, hay muchos casos donde constituyen régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y ya es considerado como una zona común. Entonces no tiene la condición de una servidumbre propiamente dicha y no se independiza como un predio distinto. Doctor, buenas noches. Si el derecho de uso es autónomo e independiente, ¿se puede dar solo el derecho de uso sobre un bien mueble? El derecho de uso es muy interesante. Fíjate tu pregunta, Belki, Mayra, porque en la doctrina hay muchos ejemplos bien interesantes sobre las casas rodantes, ¿no? Y sí, sobre esas casas, por ejemplo, se establecen a veces derechos de uso, ¿no? Incluso recuerdo también en la doctrina se hablaba de que se podría constituir un derecho de habitación, por ejemplo, sobre una casa rodante, ¿no? Que tendría una condición de un bien mueble, ¿no? Pero, también se podría constituir ese derecho, ¿no? Sobre estos bienes. Y sí, yo creo que sí, es posible. Giovanna Cristina dice, doctor, buenas noches. En cuanto al predio dominante y sirviente, ¿cómo se da esto en la servidumbre para instalaciones eléctricas? Asimismo, se deberán adjuntar también planos para saber dónde. El caso de las servidumbres eléctricas, que tiene que ver con el tema de concesiones, ¿no? Concesiones básicamente se dan para temas de infraestructura, proyectos de infraestructura. En este caso, en la partida de la concesión, se constituye la servidumbre eléctrica, pero esta es una partida distinta y que puede muchas veces superponerse con los predios que están inscritos, con el registro de predios. Ahí lo que se hace es un asiento de correlación, ¿no? Como las servidumbres eléctricas tienen un amparo en una decisión administrativa,
ya la inscripción se hace en el registro de concesiones. Y la correlación de la servidumbre ya se hace porque se constituye la servidumbre, se anota en la partida de la concesión, y la correlación se hace en los predios en los que resulte afectados, ¿no? Incluso se da una competencia nacional al registrador para que pueda hacer este tipo de correlaciones. Buenas noches, doctor. Usted indica que no procede a observar si en una subdivisión consta en el plano graficado servidumbre y no se presentó documento. Ello no contraviene el principio de derogación que implica la calificación de todos los actos contenidos en el título. Claro, depende en realidad, disculpa tu nombre, Norma, Maritza, claro, Norma, en realidad depende si, por ejemplo, dentro de los documentos te han presentado una escritura pública donde se está constituyendo la servidumbre, evidentemente está relacionada, es coherente con la documentación técnica donde se grafica la misma, ¿no? Entonces, en este caso, no hay ningún problema. Ese es el principio de derogación. Si en el instrumento público que te presentan no hay una servidumbre, pero sí está en la documentación gráfica, por ejemplo, por el tema de que no tenga acceso a la vía 1 de los predios que resulta ser insular o quedar mediterráneo, producto de la subdivisión, yo creo que no existiría ningún problema para que se pueda inscribir la subdivisión, ¿no? Porque de acuerdo a los pronunciamientos que ya el tribunal, y conforme les he dejado constancia, el tribunal ha establecido que no es un requisito previo, ¿no? Entonces no se podría exigir ahí. En todo caso se tendría que sentar, se tendría que restringir la calificación a lo que se ha solicitado, ¿no? No creo que sería materia de observación. Podrían haber otros supuestos donde podría quizá eventualmente existir ese problema. Te pongo el siguiente supuesto. Una solicitud donde me ponen, por ejemplo, subdivisión y servidumbre, pero no hay en la escritura pública la constitución de la servidumbre, pero en el plano sí se grafica. Entonces, ahí podemos determinar una clara intención del administrado de que quiere inscribir la servidumbre, pero ha omitido el instrumento público, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí daría lugar a que se pueda solicitar a través de una observación el título por el cual se está constituyendo la servidumbre, ¿no? Pero no si es que solamente se grafica, ¿no? Porque ya tenemos el criterio y el acuerdo del tribunal que no es exigible la servidumbre de paso para poder inscribir el acto, ¿no? Si en tu solicitud de subdivisión no han puesto nada de servidumbre, no hay título de constitución de servidumbre, en la documentación técnica hablan de una servidumbre, tú verificas en el caso que te estoy colocando, ¿no? Que es distinto a que se tenga que establecer, por ejemplo, en una subdivisión tipo quinta y se tenga que establecer un régimen, o adoptar un régimen, es distinto, ¿eh? Por si acaso, no hay que confundir. Entonces, no necesito en ese caso exigir la escritura, ¿no? Ya, a ver, Norma, creo que tienes otra pregunta, ¿no? Y respecto a la regla de calificación, ¿es procedente una segunda liquidación al advertirse una liquidación errónea inicial? Muy buena pregunta, Norma, y en efecto sí es posible. ¿Por qué? Porque eso estaría amparado en que no sea, tácitamente, en que no se ha cumplido con una norma legal expresamente establecida, ¿no? Como ustedes saben, un requisito exigido para toda inscripción es que se haya efectuado el pago de los derechos registrales correspondientes. Y si yo advierto de una liquidación anterior que han faltado cobrar actos, yo sí estoy facultado para poder efectuar una nueva liquidación, ¿ya? Y eso no contraviene la regla de predictibilidad que he comentado, porque es una excepción, ¿no? Por haberse incumplido un requisito expresa y taxativamente previsto en una ley. Bien, bueno, creo que he culminado con todas las interrogantes. No sé, quizá alguien quiera de manera directa preguntar.
Bueno, parece que no, Rosita. Bien, doctor, al parecer ya no hay más preguntas por parte de los participantes. No nos queda más que agradecerle, doctor, por su excelente ponencia e interesante y sobre todo valiosa en materia registral. Agradecer su participación. Asimismo, agradecer a todos los asistentes por su participación activa en este curso virtual. Asimismo, quiero aprovechar en mencionarles que la encuesta de satisfacción y la evaluación final del curso ya están en el campus, los cuales van a ser activados a partir del día de mañana, a las 8 de la mañana, hasta el día domingo, la medianoche. Primero deben realizar la encuesta para que se permita posteriormente hacer el examen. ¿Sí? Asimismo, en el campus van a poder encontrar todos los recursos didácticos y grabaciones de todas las sesiones. Solo estaría pendiente subir al campus la grabación del día lunes y las del día de hoy. ¿Sí? Entonces, estar atentos, por favor, y resolver la encuesta de satisfacción y la evaluación. Muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente nuestro agradecimiento y gratitud, doctor Esquivel, por habernos apoyado en este curso importante para la SUNAT. Muchas gracias, Rosita, y bueno, mi saludo también a todos los participantes y felicitarlos porque la capacitación siempre tiene que ser constante, ¿no? Y siempre creo que hay que tener la humildad para aprender día a día, ¿no? Siempre hay cosas muy interesantes y hay que tener esa apertura. Gracias también por el tiempo que han dedicado a esta capacitación. Un saludo a todos. Gracias, Rosita, nuevamente.